Muy buenas tardes, estimados aprendices. Espero que se encuentren bien. Chicos, vamos a dar una esperita de 3 minuticos más para que los demás compañeros se puedan conectar y a las 6:03 empezamos. Listo. Listo, chicos. Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Bueno, chicos, espero que se encuentren bien todos, muchachos. Muy bien, Bueno, doctor, ¿cómo está? bien, gracias a Dios, Rafael. Sí, señor. Bueno, me Por alegro. aquí nuevamente sincronizándome con ustedes para explicarles un poquito de la temática de la evidencia de aprendizaje que tienen para entregar. Y ya para el jueves, dejar determinado también la última evidencia con respecto a, a esta guía de aprendizaje. Bueno, chicos, dentro de la temática que vamos a trabajar para este mes, los miércoles ustedes van a estar en las clases, en las secciones sincrónicas de inglés. Ya tenemos instructora, inclusive ya está en el grupo, muchachos. Ella los va a estar acompañando con todo el tema de la parte de bilingüismo. Entonces, para que estén pendientes, pues también de esas secciones que son importantes para ustedes. Listo, chicos. Y segundo, que vamos a tocar ese tema con respecto al desarrollo de la parte del informe. Listo, para que lo estructuren de acuerdo pues a la parte de la gestión documental. Bueno, chicos. Entonces, primero les voy a presentar
dentro de lo que habíamos quedado de la evidencia de aprendizaje, que es parte de lo que es la guía. Tenemos como evidencia la evidencia 3, es el informe sobre los recursos tecnológicos y de seguridad para la protección de la información de los clientes de una empresa, que también tiene una introducción y que tiene digamos que unas condiciones para elaborar. Esas condiciones para elaborarlo se encuentran, digamos que descritas dentro de todo lo que tiene que ver esa guía de aprendizaje y la estructura que va a tener ese informe, cómo debe de contener. Entonces, chicos, yo les voy a plantear una estructura acorde según lo que presenta la guía para el desarrollo de estos informes. Y también para que ustedes también conozcan qué tipos de informes son los que se pueden estructurar dentro de toda la parte administrativa y lo que se genera en el desarrollo de estas condiciones de evidencia de aprendizaje. Entonces, por aquí les voy a presentar, voy a proyectar una presentación. Me confirman, chicos, cuando la vean, si se visualiza mi pantalla. Sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, chicos, ¿todos me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a tocar ese tema de la realización de esta evidencia, porque lo vamos a hacer de forma técnica. Dentro de todo lo que tiene que ver el ámbito de la parte administrativa, y como ustedes saben, esa parte del servicio de atención al cliente, digamos que tiene que ver con esa relación de esas áreas. Y uno de los aspectos importantes que se deben de generar, o digamos que de los documentos que se deben de generar, son los informes. Informes hacia los clientes, informes hacia la estadística que tengamos con relación de estimación de clientes potenciales, de cuáles son los clientes fidelizados que tiene la empresa, cuáles son los posibles clientes que están proyectados para ser fidelizados, etcétera, etcétera. Entonces, desde todo lo que tiene que ver la parte de la comunicación, en el caso de la administración de las organizaciones, es muy importante para la consecución de los objetivos, la comunicación organizacional, establecer diferentes vías, siendo una de ellas lo que es la parte de elaborar documentos empresariales y técnicamente la presentación de informes de manera escrita o de forma oral. Parte de esa comunicación es fundamental para el desarrollo de cada una de las tareas que digamos que planificamos y desarrollamos con el fin de ampliar de forma escrita o oral los conceptos, las interacciones, los resultados y las estadísticas que tiene que ver con todo lo relacionado con la empresa, con las organizaciones y con los clientes. Entonces, el informe es un elemento de comunicación que debe poseer una serie de características para que cumpla con su cometido primordial. ¿Cuál es la característica primordial de un informe? Valga la redundancia, informar. ¿Informar sobre qué? Sobre algún hecho, situación, condición en particular que se está evidenciando dentro de cualquier organización. Entonces, estas características van desde
esa presentación visual desde la parte de un ordenador y de la parte legible. También estos informes pasan por unos elementos estructurales que son fundamentales como para la lógica de presentación, esa expresión de ideas, la parte de la calidad de las fuentes mencionadas y todo lo que tiene que ver con esa combinación e interpretación de los datos. Cómo se interpreta el análisis de los resultados que ha obtenido un cliente en el transcurso del desempeño de cada una de los momentos de verdad y el triángulo del servicio que se enfoca en la organización para brindarle a esos clientes. Entonces, ese informe debe de poseer al menos unas características especiales. Primero, dentro de esas características especiales, denominamos a quiénes van dirigidos estos informes. ¿Qué es un informe? Y qué otras personas necesariamente tienen que elaborar estos tipos de informes. Entonces, especificar cada una de esas características me lleva a descubrir cuál es el término del informe. De ustedes, ¿quién me puede regalar, por favor, la lectura de qué es un informe? Bueno, Se refiere a una declaración escrita u oral que describe las cualidades, las características y el contexto de algún hecho. Muchísimas gracias. Entonces, dentro de todo esto que se menciona aquí, dentro de qué es un informe, estamos hablando de unas características. ¿Qué características debe tener ese informe? Una declaración, sea de forma escrita o de forma oral. En esa declaración se puede identificar a qué personas están dirigidos esos informes, quiénes van a ser objeto para leer, porque es bueno y consistente dentro de cada una de las características que se van a presentar. Describen cuáles son las cualidades. Describen cuál es el contexto. Entonces, de forma especial, en cuanto al tratamiento de este documento, es lo que se va a especificar en el desarrollo de una tarea, de una labor o de una asignación de cualquier actividad generada dentro de toda la parte administrativa. ¿Qué es lo que se busca lograr con lo anterior? Que estos informes se deben de redactar teniendo ideas claras, cómo se va a expresar y cómo se va a fundamentar en un marco de referencia que le dé solidez a lo que se va a comunicar. Y por supuesto, esa claridad en el desarrollo de esas ideas sea de forma lógica como tipo exposición. Entonces, para ese desarrollo de un informe, se ha de contar, digamos que con un marco lógico en cuanto a la investigación y a lo que sea, digamos que se ha sentado en la validez de las ideas que se van a expresar. Entonces, como eso es un método de exposición a través de esas ideas, ¿cómo puedo tener un criterio de objetividad para lo cual debe de ser indispensable seguir con ese método expositivo? Y que a través de unas técnicas, que a través de unas características de redacción y de presentación, se va a garantizar el buen desarrollo de esa temática. Entonces, dentro de una de las características de redacción y de presentación es que ese informe debe de tratar un solo tema por informe. En el caso de la actividad que se va a plantear o que se planteó dentro de la guía de aprendizaje, es un informe acerca de qué, muchachos.
¿De qué se les está solicitando ese informe? Sobre los recursos tecnológicos. Sobre los recursos tecnológicos. Entonces, miren que el informe tiene que ver con esos recursos tecnológicos y de seguridad de protección de la información de los clientes de una empresa. Les hago una pregunta. Según el tema, ¿estoy tratando un solo tema o estoy abarcando varios temas que no tienen relación? Dos temas. Dos temas, pero ese tema tiene relación con los recursos tecnológicos, ¿cierto? Entonces, para este tipo de informes, se debe de tratar un solo tema por informe, que debe de tener dentro de esas características la forma de redactar en forma clara, precisa, concreta y concisa. Muchachos, tener esas técnicas de redacción, de ortografía, de esbozo de las ideas. ¿Se acuerdan el video que yo les presenté en el documento de la carta? Igual. Usar un tratamiento respetuoso y cortés. Se redacta en forma impersonal. Ejemplo, se proyectó, se elaboró, se estudió, se organizó, se verificó, se consideró. Todas esas técnicas. Entonces, dentro de esas condiciones de características de redacción y presentación, es lo que se va a tratar todo el preámbulo de lo que va a contener ese informe. Y para eso, ese informe también debe de tener dentro de sus características que va a tener un orden en el que se van a describir y a contar las actividades que se van a realizar, que va a elegir un lenguaje técnico adecuado, digamos, porque ya la presentación de algo que se ha tocado, de algo que se ha visto y que se ha socializado en todas las partes de las técnicas de sensibilización que se han podido proyectar en las elecciones sincrónicas. Para esto, muchachos, lo primero que debemos de identificar dentro de esa parte de ese informe es la lógica en esa exposición. ¿Cómo es la manera de desarrollar esas ideas y de tener presente el trato que se va a delimitar con respecto a esas ideas? Y que esa idea concuerde con otra, de tal forma que no se oponga, sino que se contemple o que se complemente, perdón. Dentro de esa idea, ese pensamiento completo debe de estar debidamente estructurado, diferenciado pues lo uno de lo otro, pero que haya una, digamos que haya una parte de esa cadena de ideas que van a determinar la trazabilidad en ese orden determinado. Aquí es donde es posible que cuando no se tenga un objetivo claro de lo que se desea expresar, se deben de realizar borradores para que las ideas fluyan con mayor lógica y lo que se desea transmitir en el mensaje sea claro, para no confundir pues a la parte de lo que tiene que ver con la parte del lector. Entonces, al redactar un informe, la idea principal tiene que quedar claramente expresada y fundamentada, según pues el área de estudio que vamos a aplicar en la realización de ese informe, sea en la parte administrativa, en la parte jurídica, en la parte operativa, bueno, qué sé yo.
en cualquiera de esas áreas. Entonces, para eso se va a determinar esas condiciones dentro de todo lo que tiene que ver esas características de redacción. ¿Para qué se utiliza un informe? Muchachos, para regular o aclarar una situación. En el caso de nosotros, ¿vamos a regular o aclarar una situación? No. ¿Cierto que no? ¿Vamos a informar sobre un hecho? Sí, posiblemente vamos a informar sobre un hecho. ¿Vamos a expresar necesidades o hacer requerimientos? No. ¿Vamos a tramitar o desarrollar o agilizar un asunto? Sí, también podemos tramitar, desarrollar o agilizar un asunto con respecto al informe que se está solicitando. ¿Se va a reiterar una información? Bueno, digamos que reiterar no, pero digamos que vamos a corroborar la información que se ha podido establecer dentro de todas las partes de las secciones sincrónicas. ¿Se va a impugnar o a corregir una situación? No. ¿Se va a presentar detalles sobre un aspecto determinado? Digamos que podríamos también considerar que vamos a presentar detalles sobre una temática determinada. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese marco de referencia es lo necesario que todo informe esté sustentado en ello, en esa parte específica. ¿Cómo se va a expresar las formas de consultar? ¿Cómo vamos a organizar ese material para adecuar esas necesidades e informar sobre esos hechos? ¿Y cuál es la información fidedigna que voy a sacar para alimentar ese informe? Consiguiente, les voy a mencionar qué clase o qué tipos de informes ejecutivos, de informes existen. Dentro de toda la parte de la administración, se conocen tres tipos de informes, muchachos. Está el informe ejecutivo, que ese informe ejecutivo consta de 1 a 3 páginas y tiene unas características para usar ese informe, que se va a informar sobre el desarrollo de un evento organizacional, que se va a dejar constancia del procedimiento realizado durante la verificación de asuntos administrativos, que se va a reportar eventos extraordinarios ocurridos durante una reunión, que se va a dar a conocer diferentes aspectos sobre visitas administrativas o de verificación, que se va a presentar un resumen de un proceso de evaluación y de certificación, o si se va a elaborar resumen sobre el comportamiento inadecuado de un equipo, maquinaria, grupo de personas o de un individuo. Quiere decir que este tipo de informes me puede servir para el desarrollo de mis actividades dentro de la parte de atención integral al cliente. ¿Qué tiene este tipo de informe? Tiene unas características, empezando por el encabezamiento, conformado la razón social, la dependencia, número código, título, lugar de origen y fecha de elaboración. Ahora les voy a presentar un informe de este tipo ejecutivo que les va a servir a ustedes para que lo puedan desarrollar de esta manera. Claro, ese informe lo pueden desarrollar de esa manera. Tiene la autoría del resumen ejecutivo, tiene los objetivos, numerales o temas, conclusiones y recomendaciones y por último tiene la firma de quien elabora el informe. Esto son los informes ejecutivos. Segundo tipo de informe, el informe corto. El informe corto es de 1 a 10 páginas, máximo 10 páginas. Recuerden, si salen 3 páginas ya no sería un informe corto, sería un informe ejecutivo. Pero si salen más de 3 páginas, sería un informe corto. ¿Cuál es el esquema de ese tipo de informe administrativo corto? Bueno. Entonces, mire que es muy parecido al informe ejecutivo y tiene encabezamiento,
pasado a través de una razón social, dependencia, código, título, ciudad y fecha, autor del informe, y tiene objetivos, capítulos, conclusiones y recomendaciones, y por último la firma. O sea que este tipo de informe es muy parecido al ejecutivo, simplemente se diferencian en la cantidad de páginas que va a tener este tipo de informe. Y tenemos el tercer tipo de informe, que es el informe extenso. En este informe, digamos que es todo lo que tiene que ver con ese preliminar de trabajos bien identificados, como tipo trabajo de grado, en donde va a tener un material preliminar, donde va a tener un cuerpo del informe y va a tener un material complementario. Que dentro de este informe extenso son los que superan las 10 páginas. En este caso, ¿qué debe de contener este informe extenso? Dentro de ese informe extenso tiene una cubierta, contiene código, razón social, título del informe y subtítulos si los hay. Tiene una portada, nombre de la dependencia, área, grupo, comité, sucursal, nombre de las personas que elaboran el informe, ciudad y fecha. Debe de tener un contenido como un glosario, una introducción, un título de primero, un segundo nivel, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, índice, lista de tablas, lista de figuras, anexos. Debe tener un glosario, términos y definiciones. Y dentro de ese cuerpo del informe tiene la introducción, el núcleo del informe, las conclusiones, recomendaciones y por último tiene la firma. Y en el material complementario, si se requiere, tenemos lo que es la parte de anexos, bibliografía e índice. Perdón, muchachos, yo les comparto aquí el link a un compañero de ustedes para que pueda ingresar. Bueno. Entonces, muchachos, esos son los tres tipos de informe que existen dentro de una guía técnica colombiana para la documentación organizacional. Entonces, como todo tiene que ver con respecto a ese tipo de informes, también se deben de tener en cuenta ese marco de referencia. ¿Cuál es la indagación previa de lo que se va a redactar en ese informe? Entonces, un buen marco teórico, ojo, un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el tema, que haya una vinculación lógica, coherente, ¿de qué? De los conceptos, de las proposiciones existentes y de ese estudio que se está realizando de suma importancia. Entonces, si bien un informe no se va a realizar de forma teórica, es necesario contar con un marco mínimo de referencias a través de unas buenas presentaciones. Para eso utilizamos las normas, el instructivo APA, séptima edición, que nos lo presta la Biblioteca del SENA para garantizar unas buenas referencias. Y que esa consulta teórica en cuanto a la revista, a la publicación, a los libros o cualquier otro tipo de documento relacionado con el tema, nos va a generar un conocimiento de datos que se van a extraer con rigurosidad, digamos que con responsabilidad, de acuerdo pues a la información
que se está estructurando dentro de toda la parte del contexto de lo que se determina ese informe. Entonces, chicos, esto es lo que yo les quería presentar con respecto a este tipo de informe. Ahora, regálenme en un minutico, les dejo aquí de presentar y les proyecto el informe. Un tipo de informe que hicimos en algunas formaciones. Entonces, muchachos, me confirman si pueden visualizar la pantalla del informe. Sí, señor. Ok. Muy bien. Chicos, entonces el informe, lo primero que me decía es que voy a utilizar un informe ejecutivo. Ese informe ejecutivo consta de una razón social, de un nombre de la empresa, y aquí está determinado dentro de un encabezado. ¿Que debe tener un código? Sí, un código. Aquí está. De acuerdo, pues, a la empresa donde estoy relacionando ese tipo de informe. ¿O de dónde va a salir ese tipo de informe? Debe de tener un tema en específico. En este caso, el de ustedes, el tema en específico, ¿cuál sería? Recursos tecnológicos y de seguridad para la protección de la información de los clientes de una empresa. Ese es el título de su informe. Va a tener una fecha de elaboración, una ciudad y fecha de elaboración. Va a ser elaborado por tal persona y separado de una coma, el título, en este caso, el nombre de la formación en el que ustedes están, valga la redundancia, formando. Para tener unos objetivos que dentro de esos objetivos, el 1.1 es el objetivo general y de ahí desprendo, de este objetivo general, desprendo los específicos. 1.2, 1.3, 1.4, bueno, los objetivos que se vayan a determinar. También tengo los capítulos. Entonces, ¿qué capítulos voy a desarrollar? Entonces, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5. Bueno, entonces aquí solamente determino los capítulos, pero no los, digamos que no hago como tal toda la parte de ese marco teórico. ¿Dónde realizo el marco teórico? Aquí en el punto número 3, que se llama resumen. En ese resumen coloco el título del capítulo y ahí sí ya empiezo a, digamos que a realizar ese marco teórico de lo que voy a relacionar de acuerdo a mi capítulo. Y así sucesivamente realizo cada uno de los capítulos en ese resumen y desarrollo mi informe. Que ese informe tiene unas conclusiones, que esas conclusiones se determinan de acuerdo a lo que se le dio el contexto a todo lo que tiene que ver con la práctica y la protección de toda la información fidedigna, de donde se sacó las fuentes, y voy a concluir mi parte de mi trabajo. Tiene, por último, unas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones brindo? Si las hay, o si las hay dentro de mi informe. Y por último, tenemos, perdón muchachos,
¿Quién elaboró ese informe para consignar la firma? Mire, entonces aquí como está, ¿quién lo elaboró? Automáticamente para firmarlo también debe de estar acá para que firme el informe. Y como ya les había explicado a ustedes, muchachos, dentro de la parte del documento anterior, tenemos el encabezado y pie de página que va a salir de una empresa o de la empresa que ustedes están desarrollando su proyecto formativo. Bueno, muchachos, no sé si dentro de todo lo que hemos relacionado, este material les sirva para realizar el informe. A mí me parece que es más fácil, más técnico, más, digamos que más especificado, estructurado para realizar la evidencia que les está solicitando dentro de la guía de aprendizaje ciertas condiciones. Entonces, para eso vamos para la guía. Entonces, la guía está mencionando cómo o qué se debe de elaborar dentro de ese informe, que deben de describir de forma clara, concisa, las características que deben tener los recursos tecnológicos o software de acuerdo a las necesidades de protección. Para este caso, yo creo que les va a servir es un informe corto, que ese informe corto tiene las mismas características de ese informe ejecutivo. Solamente en qué se diferencia, nuevamente lo reitero, es en la cantidad de páginas. Que ustedes deben de elaborar cuáles son los elementos a tener en cuenta atendiendo los criterios técnicos y los procedimientos en cuanto a la protección de datos, que van a identificar los programas o antivirus necesarios para la preservación de la información ante un eventual fraude informativo y que van a explicar el procedimiento técnico para la actualización de la información de los clientes de acuerdo con una normatividad vigente. Entonces, como esto es la técnica para elaborar ese marco teórico, automáticamente a ustedes se les convierte en los capítulos que van a desarrollar. Entonces, en esos capítulos, ustedes estructuran cada uno de ellos y en el resumen empiezan a realizar ese marco teórico. Que aquí me dice, la estructura del informe debe de contener una introducción. Ah, bueno. Entonces, esto es lo único que se le va a anexar en la primera parte dentro del informe. Antes de comenzar los objetivos, le van a dar el informe, la introducción, que es lo que voy a hacer en estos momentos. Espérenme, muchachos, aquí les vuelvo a compartir esta parte del informe. Acá. Presten atención, chicos, acá. Entonces, acá dentro de los objetivos, ya los objetivos no serían uno, sino que sería el uno, sería la introducción. Porque me la está solicitando. Entonces, dentro de esa introducción, chicos, la introducción, el qué, el por qué y el para qué. Se desarrolla toda la parte de los recursos tecnológicos y de seguridad de la protección. ¿Cuándo van a hacer esa introducción? Una vez finalicen toda la parte de la estructura del marco teórico. La introducción se realiza ya en la parte final. Es lo último que se hace dentro de toda la parte del informe. Es lo último que se hace.
para que ustedes ya tengan conceptos claros, digamos que temas para estructurar esa introducción a través de un qué, a través de un por qué y a través de un para qué se realiza este informe. Entonces, chicos, a mí me parece que esta sería la técnica más útil, mejor, digamos que más fácil de utilizarla para garantizar la buena estructura de un informe. Ojo, como es una temática que va a tener 4 capítulos, que son los mencioné dentro de la guía, ustedes van a desarrollar es un informe corto que consta de 1 a 10 páginas dentro de ese contexto. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. ¿Les parece fácil la técnica o lo quieren hacer? ¿Sí lo quieren hacer así o no? Para enviarles el documento. Listo, sí, así queda muy bien. O sea, eso nos ayuda, es de mucha ayuda para nosotros. Efectivamente. Listo, claro que sí. Entonces, esto yo se los comparto, muchachos, para que ustedes desarrollen una muy buena evidencia, porque como ustedes saben, ustedes tienen que presentar un proyecto final. En la última sección, ustedes deben de presentar el proyecto, ¿cierto? Entonces, estimados aprendices, ahora sí los escucho. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Insu, qué pena vuelvo y le pregunto lo del tema de la introducción. O sea, la introducción iría de primero y luego los objetivos. Sí, señor. Ah, Sí, ya, ya. señor. Sí, lo colocan de primero, pero recuerde que es lo último que hacen. ¿Listo? Señor. Sí. Sí, señor. Señor Rafael. Sí, instructor, claro que sí, muchas gracias. Perfecto, Rafael. Listo. Bueno, entonces como ustedes tienen un proyecto que entregar, al finalizar todo lo que es la parte de la parte lectiva, usted lo que van a elaborar, digamos que dentro de toda la parte del contexto y lo que se ha mencionado, es elaborar dentro de los objetivos específicos que tiene el proyecto de formación, que ustedes lo tienen dentro de su plataforma Territorium, perdón, Sajuna, dale con Territorium, unos entregables. Inclusive yo aquí tengo el proyecto y ese proyecto a través de unos entregables prácticamente son 3 productos. Es el primero, es un reporte de información de clientes, incluida pues la caracterización. Segundo, que es el reporte de atención de clientes. Y tercero, un informe de seguimiento al requerimiento. O sea que todas las evidencias que se están desarrollando e inclusive los informes de seguimiento son la última entrega que ustedes van a desarrollar. Por eso les digo, muchachos, los que van a entregar. Entonces, esos informes deben de ir muy bien estructurados de acuerdo a todo lo que se ha mencionado dentro de la parte temática. ¿Para qué? Para que al momento de, en la fecha de entrega de esos informes de seguimiento, ustedes puedan exponer, vea, es que a través de los informes de seguimiento y requerimiento, pudimos observar el siguiente informe de acuerdo a los
a los recursos tecnológicos y de seguridad para la protección de la información. ¿Y de qué se trataba ese tipo de informe? Bueno, se trataba de cómo mantener seguras las redes tecnológicas, los sistemas operativos dentro de la organización para que los clientes se sientan más seguros a la hora de acceder a las plataformas de la empresa, generar confianza, generar, digamos que, accesibilidad, un sinnúmero de situaciones, ¿cierto? Que ustedes van a socializar dentro de esa especificación de ese proyecto. Entonces, si ve que todas las evidencias vienen relacionadas con la entrega de ese informe, que eso ya yo se los voy a, digamos que a especificar más técnicamente en alguna de las secciones para que vayamos cuadrando toda esta información y solamente se entregue un conglomerado de información con respecto a lo que tiene que ver esa socialización. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Perfecto. Listo. Bueno, chicos, entonces, ahora sí, nuevamente les reitero, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Listo, buenas noches. Una preguntita. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, señora. ¿Me puedes hacer el favor de recordarme el número de guía? El número de la guía es la número 2. Vale, gracias. Y la número 2 y se encuentra en la plataforma Sajuna, donde están los protocolos de servicio al cliente. Gracias. Ya Buenas estoy. noches, instructor, qué pena. Sí, sí, No señora. entendí muy bien lo de la entrega de la evidencia. O sea, la que tenemos ahorita pendiente, hay que incluirle lo que usted acaba de explicar. Digamos que esta es la técnica en cómo se entregan parte de los informes. Que se les va a hacer más fácil realizar la evidencia. No es que sea camisa de Entonces, fuerza que tienen, no es que sea camisa de fuerza que tienen que entregarlo de esa manera, pero sí es de la forma técnica como se deben de entregar, Tatiana. Por eso les explicaba esta parte temática. ahora, Para que, los objetivos van orientados a la estructura de pronto del trabajo o de la información como tal. de la información como tal, Tatiana. Bueno, gracias. Sí, de todo lo que tiene que ver con el título del informe. Que digamos que el título del informe es lo que me va a relacionar todo lo que debo de desarrollar en él. Todo lo que debo desarrollar en él. ¿Sí quedó claro, Tatiana? Perfecto. Entonces, chicos, ¿dónde pueden encontrar ustedes la guía? Entonces, aquí les voy a proyectar para que ustedes puedan ir a la fase 2, la fase donde dice ejecutar protocolos. Dentro de esa fase de ejecutar protocolos tenemos la actividad de proyecto 2 y tenemos tanto el material de formación, ese material de formación está los protocolos de servicio al cliente, y tenemos la guía de aprendizaje 2. Y aquí se le van a dar clic y ahí van a hacer la parte del descargue de la guía de aprendizaje. También, chicos, aquí también tienen lo que es la parte de la evidencia. Y esa parte de la evidencia es donde van a consignar la información. En esta parte de la evidencia, donde dice informe sobre recursos tecnológicos y de seguridad para la protección de la información de los clientes de la empresa, ahí es el espacio para que ustedes suban esa evidencia, tal cual como está nombrada ahí. Pregunta.
Instructor, fecha de entrega de la evidencia. ¿Cierto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces, fecha de entrega de la evidencia, muchachos. Revisando aquí el cronograma de la fecha de entrega de la evidencia. Entonces, jueves. Bueno, terminamos aquí. Jueves. Bueno, acá. Fecha de entrega de la